Bueno, ahí, como le decía, está mi colega Lucas, que es el presidente de la comisión. Así que, bueno, derecho intelectual, por favor, Lucas, no me demandes, tranquilo. Bueno, vamos a empezar. Primero tenemos que saber, para empezar, primero y primordial, tenemos el hecho generador del daño, que es el accidente de tránsito. Que bueno, ¿qué es un accidente de tránsito? Aquello que no se puede prever, incluso, a ver, aunque se pueda prever, no se puede de alguna manera evitar, y algo que no tenemos intenciones de que se produzca, justamente. Por eso se puede obrar con culpa o no. También, obviamente, vemos que el código va a receptar lo que será responsabilidad objetiva de manera contundente, amparada por el artículo 1113, hoy está estipulada en el artículo, si no me equivoco, 1745, pero ya lo vamos a revisar porque tengo la Biblia nuestra acá, que es el código. Así que, bueno, vamos a empezar con el PowerPoint, el principio. Tenemos el hecho, que es el generador de daño. Sabemos que en el derecho civil, si no hay daño, no hay responsabilidad. Bueno, obviamente ahora está todo el tema muy importante de la prevención del daño, pero no es lo que nos compete ahora. Como esto está enfocado al inicio de nuestra carrera, y es algo que lo vamos a tener que hacer, y incluso es hasta agradable, aparte, amén de los vaivenes y conflictos que podamos tener con la aseguradora, es bastante entretenido hacer este tipo de reclamos. Lo primero que hay que tener en cuenta es la tarea del abogado. Hay que escuchar al cliente muy atentamente. ¿Por qué? El cliente suele mentirnos, por eso tenemos que ser por ahí muy vivas a la hora de hacerle las preguntas. Lo primero que le vamos a preguntar, obviamente, es cómo se llama, cuestiones lógicas. Porque tenemos que saber con quién estamos tratando. Le vamos a preguntar dónde fue el hecho, cuándo fue el hecho y cómo fue el hecho. Nosotros, dentro del ámbito del reclamo extrajudicial, o en el caso de accidente de tránsito, daño y perjuicio por accidente de tránsito, tenemos que cotejar, tenemos que movernos en tres diferentes ámbitos: el Código Civil, la Ley de Seguros, que hay que tenerla en cuenta, y la Ley Nacional, la Ley Provincial de Tránsito. Entonces nos vamos a ir moviendo, vamos a ir cotejando esas tres leyes y el código para ver si realmente quién es el responsable del hecho o quién no, porque puede ser que nuestro cliente venga y termine dando una historia de lo que pasó, relatando el hecho, y terminamos dilucidando que en realidad el culpable fue él. Entonces vamos a ir a la aseguradora y lo más probable es que la aseguradora nos diga: no, mire, doctor, entre por donde vino porque el culpable es su cliente. Cotejar el hecho con la ley de tránsito, la ley provincial 9024, por las cuestiones que le digo. A ver, ¿quién tiene la prioridad a la derecha? ¿Quién tiene prioridad a la izquierda? ¿El de atrás siempre tiene la culpa? ¿Hay excepciones? Bueno, todo eso para ver si nuestro cliente tuvo algún tipo de responsabilidad. Bueno, evaluar a la luz de la ley de tránsito quién es el culpable del accidente, que es prácticamente lo que le decía. Muy importante el tema de las preguntas, hay que preguntar también si había testigos en el hecho, muy importante, si llamaron a la policía. Es muy importante llamar a la policía, ya que la policía va a hacer un croquis del accidente, cómo fue, el mecanismo, se va a labrar un expediente en el juzgado de tránsito, y bueno, con ese expediente, me parece que es una prueba bastante contundente a la hora de poder iniciar el reclamo y que la aseguradora no nos ponga peros. Bueno, ¿por qué? Porque es importante evaluar la ley de tránsito y quién es el culpable del accidente, y porque puede resultar que sea nuestro cliente. Que haya culpa concurrente, que también puede pasar, y que haya un tercero responsable. Es decir, la situación especial puede acarrear la falta de derecho a ser indemnizado. Por eso tenemos que movernos y cotejar muy bien la ley de tránsito. Y bueno, obviamente hay cuestiones lógicas que las sabemos, por ejemplo, que el que va de atrás siempre tiene la culpa, aunque a veces se pueda minorar esa culpa. Pero bueno, eso esta noche van a tener la tarea de ponerse a leer antes de dormir la ley de tránsito, imagino. Estudiar la responsabilidad civil, tienen que tener muy en claro cuáles son los artículos indispensables para llevar a cabo
un reclamo extrajudicial. A ver, por ahí el reclamo extrajudicial tenemos que entender que la idea siempre es conciliar. Siempre vamos a pedir, vamos a solicitar mucho menos que en una demanda de daño y perjuicio por cuestiones lógicas, porque acá vamos a ir a conciliar, no vamos a ir a controvertir, no vamos a ir a litigar, vamos a ir a arreglar. Por eso después, al final, que es algo que todos lo necesitamos apenas empezamos, voy a mostrar lo que sería un ejemplo de lo que es un reclamo extrajudicial con todos los ítems que sí o sí tiene que tener. Bueno, ¿qué artículos tienen que tener en cuenta del Código Civil? A pesar de todos, obviamente. Pero bueno, para este tipo de reclamos, la obligación genérica de no dañar, eso es muy importante, que el artículo 1716 dice que todo aquel que incumple con la obligación de no dañar, ya sea por omisión o acción, o por violación a una obligación, tiene el deber de reparar, tiene el deber de indemnizar. ¿Qué significa indemnizar? Tratar de devolver las cosas del sujeto, de la persona, en este caso damnificada, al estado anterior de haber ocurrido el daño. Lo más probable es que, a ver, nunca se logre en su totalidad, no nunca, pero en muchos casos no se va a lograr. En el caso de una muerte, por ejemplo, la muerte de un hijo es invaluable el dolor de los padres. Y bueno, yo creo que por más dinero que se le pueda dar de reparación, ese dolor no se calma con nada. Así que bueno, por lo menos tratar de reparar. Bueno, el concepto de daño, que es toda la lesión a lo patrimonial o extrapatrimonial también, tenemos que tener en cuenta eso, lo que sería el daño moral, o al interés del sujeto. Tenemos que tener bien en cuenta cuál es lo que sería el fin del contrato de seguro, de la ley de seguro, que no es, desde ya les digo que no es que a ver, hay mucha discusión que si es un contrato a favor de tercero o no, pero en realidad es un contrato con el asegurador. El tercero será un tercero beneficiario en todo caso. Pero es un contrato con el asegurado. Lo que hace el seguro es mantener indemne el patrimonio del asegurado. Les puedo asegurar que a la aseguradora no le importa el tercero damnificado. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones lógicas. Es una empresa y le interesa ganar, y no está mal, es a lo que se dedica. La indemnización. Bueno, justamente, a ver, ¿qué es lo que se puede reclamar? Lo primero que vamos a reclamar, a ver, el tema de lo que sería daños materiales, daños a la salud física, daños a la salud psicológica y a la salud moral, que la salud moral, el nuevo código, especifica justamente todos los tipos de daño a la salud moral que pueden haber. El hecho de las cosas, ¿se acuerdan cuando le hablaba del tema de lo que sería la responsabilidad objetiva? A ver, por el solo hecho que antes era el 1113, que era por el 1757, que habla del tema de los hechos de las cosas. Este artículo es muy importante, así que se lo voy a leer textualmente. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por la naturaleza, o por los medios empleados por las circunstancias de su realización. Por eso en su momento le hablaba que aquí, a ver, no es tan importante el tema de la culpa, sino el hecho de causar un daño por el mismo riesgo de la cosa, de transportar un automotor, que por el peso puede ser incontrolable, por el propio riesgo de poner un automotor en la vía pública, ya hay un riesgo per se. Entonces, si cometemos un daño con nuestro vehículo, tenemos que repararlo. Bueno, el artículo 1758, que habla de lo que sería el dueño guardián. En su momento se hablaba de la duda, ¿y qué pasa? Si en realidad el que maneja no es el titular del auto, sino es el hijo. Bueno, acá habla del dueño guardián, el dueño que es el titular y el guardián es el que se sirve de la cosa. Para sí o por terceros, pero que usa la cosa y se beneficia. En este caso el hijo que sale a dar una vuelta en el auto y tiene un accidente, va a tener que responder junto con el padre. A ver,
la responsabilidad es concurrente, que eso, bueno, es otro tema, pero bueno, ambos responden. Obviamente, si es menor de edad, ya saben, ¿no? Bueno, acá tienen que tener en cuenta esto, lo que es muy importante, el tema de la empresa aseguradora. La empresa aseguradora o el contrato con la empresa aseguradora que tiene con el asegurado es mantener incolume el patrimonio del asegurado. Por eso digo que quizás, a ver, a la empresa aseguradora no le va a importar el beneficiario, no le va a importar el tercero damnificado, lo que le va a importar es cumplir con el asegurado, y ni siquiera va a tratar de obtener la mayor cantidad de ganancia pagando la menor cantidad posible, como toda empresa. Entonces, por eso justamente a la hora de realizar una póliza, tenemos un tope máximo en el cual se va a responder la aseguradora en el caso de que tengamos un accidente de tránsito. Y que obviamente seamos los responsables. Va a llegar a este tope máximo. El tema del contrato de seguro, a ver, con respecto a lo que sería entre el asegurado y la aseguradora, hay una relación contractual. Ahí la responsabilidad es contractual, juega la tríada de la previsibilidad contractual, y a la vez tenemos hoy en día una herramienta muy importante agregada al código, que es la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor es muy importante en lo que hace al tema de seguros, y sobre todo tiene algo muy importante, que es el tema del daño punitivo, que es muy interesante, si pueden ver del tema, es muy interesante porque es un tipo de sanción que se le pone a la empresa por no cumplir sus deberes de manera correcta. ¿Qué es lo que sucede con las aseguradoras? Las aseguradoras pueden hacer lo que quieren y no. Hay una superintendencia de seguros. ¿Qué es lo que es la superintendencia de seguros? Es un ente administrativo encargado de verificar que la aseguradora cumpla. A ver, que se porten bien las aseguradoras. Sí, es verdad, que se porten bien, pero a la vez también que tengan el suficiente patrimonio para poder cumplir con el asegurado. O sea, que cumplan sus deberes como empresa, que brinden bien su servicio. Por eso, cualquier problema que tengamos con nuestro seguro, la superintendencia de seguro es la que se encarga de el órgano de contralor de sanción justamente de las aseguradoras. Voy a ver los mensajes para ver si todo va bien. ¿Me escuchan bien? Se escucha todo perfecto. Bien, perfecto. Por ahí, como estoy hablando solo y no escucho ningún tipo de ruido, me siento medio incómodo, así que, pero bueno, mientras se escuche bien. Bueno, en la práctica, que es lo que realmente nos interesa, más allá de que tienen que tener en cuenta tanto la ley de seguro, como el código, la parte de responsabilidad, como lo que sería también la ley provincial de tránsito. La ley nacional, me hacían preguntas varios clientes y varios colegas también, de que si realmente, si acá se aplicaba la ley nacional en estos casos. Nosotros aceptamos, nos adherimos parcialmente a la ley nacional, en todo lo que sea el tema de la licencia, pero con el tema de los siniestros, de los accidentes, nos guiamos por la ley provincial. Es una aclaración que hago a la pasada porque hay dudas sobre eso, hay gente que me lo pregunta. Bueno, en la práctica, ¿qué documentación es necesaria? A ver, es muy importante que al momento del hecho se denuncie, se haga la denuncia. Voy a comentar un caso de un amigo que, bueno, había salido a bailar, le chocaron el auto y, bueno, y en su momento quería seguir, no quería que se le interrumpiera la noche, le dijo, bueno, mañana hablamos, nos pasamos los datos del seguro y, bueno, y después hacemos la denuncia correspondiente y, bueno, y queda todo bien. Bueno, al final hizo la denuncia el otro
el sujeto que lo había colisionado y declaró todo lo contrario. Cuando la culpa la había tenido él, dijo que la responsabilidad era absolutamente de mi amigo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ¿qué es lo que nosotros le vamos a exigir a nuestro cliente? Primero, el documento nacional de identidad. Esto ya a la hora de hacer el reclamo. Y enseguida le voy a empezar a explicar lo que sería la parte de la prueba, lo que nosotros vamos a agregar en la prueba. O sea, dentro del reclamo, para que nuestro reclamo sea más fuerte. Algunos dicen, bueno, pero si solo mi intención es arreglar extrajudicialmente. Sí, pero a veces un buen reclamo se prepara con un buen juicio. O sea, uno tiene que pensar que dejando disminuir al mínimo el margen de error, es más probable que las aseguradoras arreglen y se hagan ofrecer una buena cantidad de dinero. ¿Qué es lo que le pedimos a nuestro cliente? Bueno, señor, su nombre, bueno, documento nacional de identidad, la copia, el carnet de conducir. En caso de menores, hay que preguntarle, a ver, señor, ¿con quién iba en el auto? Iba con mi hijo. Bien, bueno. A ver, si hay lesiones o no hay lesiones, eso vamos a ver después. Bueno, en el caso de que haya lesiones, ya interviene el fiscal, porque ahí hay un ilícito, hay lesiones, entonces hay un expediente penal. Que nosotros en la prueba lo vamos a solicitar a los fines probatorios del expediente penal. Entonces, pedimos documento nacional de identidad, carnet de conducir, en caso de menor incluir partida de nacimiento y partida de matrimonio, en el caso de mi esposa, que vaya con todo el grupo familiar, es para acreditar justamente el vínculo. El hecho, denuncia administrativa ante la aseguradora propia, plazo 3 días hábiles. A ver, tanto yo que haya causado el accidente, como si el otro sujeto tuvo la culpa, como si yo tuve la culpa, yo también tengo que hacer la denuncia del siniestro. A ver, ¿qué es lo que es la denuncia del siniestro? Es una obligación, no es una carga. ¿Qué significa? Que si yo no la cumplo, no hago la denuncia, después pierdo el derecho de que la aseguradora salga a ofrecer dinero por el accidente que yo tuve. Entonces hay que tener cuidado con eso. El plazo hábil es de 3 días de denuncia. O sea, aunque yo no haya tenido la culpa, voy a hacer la denuncia igual. A mí me pasó que también tuve un caso, en realidad, acá la víctima fui yo, me chocó un señor de atrás, una camioneta, y el señor me dijo, bueno, yo voy a ir a hacer la denuncia a mi aseguradora, y le digo, bueno, yo también voy a ir a hacer a la mía, y bueno, como era solamente un daño patrimonial, no había ningún tipo, no había tenido ninguna afección física ni nada, lo que pasó fue que la misma aseguradora lo arreglaron. Entonces la misma aseguradora, tener conocimiento, ambas de la denuncia, tienen como un convenio entre ellos, entre las mismas entidades, y arreglan. Y no hace falta ir mucho más allá con reclamos y que generan tiempo, obviamente. Todo esto genera tiempo. Copia de la constancia entendida por el juzgado o oficina fiscal interviniente, si hay lesionados. Acuérdense que acá en el caso sí hay lesionados. Copias de expedientes juzgado de tránsito, acta de croquis del hecho, informe técnico policial, científica, fallo vial. Esto es muy importante. Por eso le digo que cuando hay un accidente de tránsito, suele pasar que los clientes llaman al productor de seguro y después llaman al abogado. Hola doctor, ¿cómo le va? Le hago una pregunta. Acabo de tener un accidente, ¿qué hago? Llame a la policía. Pero mire, fue una insignificancia, ¿no? Llame a la policía. Porque esa insignificancia después acarrea problemas. ¿Por qué? Porque a la policía, al hacer un croquis del hecho de cómo fue el accidente, nosotros, ¿qué mejor prueba que eso? Tenemos un acta labrada por un oficial competente que da fe pública que el accidente fue de determinada manera. Entonces es muy importante. La foto del siniestro, habrán visto siempre cuando han pasado por un lugar, tanto el damnificado como el victimario, sacándole fotos al auto, sobre todo a la víctima en este caso, para ver cómo fue el accidente, la mecánica, cómo quedó el auto. Es muy importante sacarle foto a la patente, obviamente, porque la patente, acuérdense que los vehículos están, la aseguradora cubren el vehículo, o sea, nosotros somos el interés, pero el vehículo es el que está cubierto en el caso de un accidente, entonces tiene que figurar el número de matrícula para constatar que realmente el vehículo que ha sido cubierto o que está protegido por determinado seguro.
la cédula verde, la póliza y la constancia del seguro vigente. Siempre hay que decir a los clientes que cuando tengan un accidente pidan todos los datos, todos los datos necesarios del otro sujeto, del sujeto colisionante. Como sería el nombre, el número de póliza, qué aseguradora. Eso es muy importante, obviamente, porque conociendo los datos de la aseguradora, nosotros vamos a poder iniciar el reclamo correspondiente. Ahora vamos a entrar en la parte de lo que sería la prueba. En el caso de lo que sería para acreditar, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera consecuencia de una colisión? Los daños materiales. Los daños materiales al vehículo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, generalmente en la práctica que se da, es pedir un presupuesto de reparación de daños del vehículo. Generalmente el vehículo le solicitamos uno que sea en la concesionaria oficial y otros dos presupuestos en cualquier otra concesionaria, ya sea en el taller del mecánico conocido o el taller que está a la vuelta de la casa o cualquiera. Entonces tenemos 3 tipos de presupuestos distintos en el cual nosotros movernos y, por una cuestión lógica, vamos a ir por el que tenga mayor monto, porque la aseguradora siempre va a tratar de regatear en ese sentido. Entonces tenemos que tratar de, como cualquier ejemplo de oferta y demanda, nos ofrecen dinero, le ofrecemos menos, menos, y hasta llegar a un acuerdo. Esto es un tira y afloje. Una vez que ustedes presentan el reclamo, se van a dar cuenta que va a empezar una comunicación informal, porque siquiera eso, una vez que presentamos el reclamo, empieza una comunicación vía WhatsApp, vía mail, en el cual hay un intercambio día a día, tira y afloje, tira y afloje. No, pero mirá, fíjate esto, no, esto, bueno, pero que tu cliente esto, bueno, no, pero tu asegurado esto, y un tira y afloje constante y dura, tiene su tiempo. Entonces, siempre hay que pedir más de lo que sale para poder tratar de llegar a lo que realmente nos sale el arreglo del auto. El tema de la salud. ¿Qué pasa si hay daños a la salud? No hablo del típico latigazo cervical, que uno siempre, por lo general, uno cuando va en el auto y lo chocan detrás, o choca, por lo general, tiende que la cabeza se mueva, y hay un movimiento que es bastante incómodo, que obviamente causa un malestar, que se trata con fisioterapia. Dentro de lo que es el reclamo a la aseguradora, el latigazo cervical mucha relevancia no le da, porque es algo que se suele poner, la realidad es esa, y es algo que con fisioterapia se va. Obviamente, obviamente genera gastos que hay que ponérselo. Por ejemplo, los gastos de una radiografía, si hay que hacérselo. Los gastos de fisioterapia. Todo eso genera un gasto. Bueno, el tema de la incapacidad, pero ya estamos hablando de una incapacidad por ahí que requiera, que tiene otra complejidad, una incapacidad que sea permanente. Esto en su momento lo anotó mi colega, que dice, cuando reclaman incapacidad, la jurisprudencia ha dicho que la incapacidad que se indemniza es solo la permanente. Por lo que de incluir en el reclamo administrativo esto, deberíamos esperar que las lesiones se consoliden para evaluar la procedencia o no. Esto no significa que en un reclamo judicial no les pongas, o por ejemplo, si presentamos una demanda, no pongas las lesiones sufridas. Lo que pasa es que con el tiempo esas lesiones se van. Y el proceso judicial dura tanto que lo más probable es que termine el proceso judicial. Por ejemplo, si en un accidente de tránsito se te quebró la pierna, lo más probable es que termine el proceso judicial con tu pierna a la perfección. Esto es así, el tiempo que lleva a que sale la sentencia, y bueno, es un tema. Entonces, bueno, realmente la jurisprudencia le da mucha relevancia a lo que sería la incapacidad permanente.
¿cómo le ponemos el tema, una pregunta muy, muy común, el tema de lo que serían las lesiones dentro del reclamo? En el reclamo, el código hace referencia a que podemos pedir tanto daños patrimoniales, extrapatrimoniales, lo que sería la pérdida de la chance, el proyecto de vida, todo eso no se tiene en cuenta. A ver, por ahí se pueden estar pensando, ¿y qué pasa con todo eso? No se tiene en cuenta dentro de reclamos a la aseguradora porque tenemos que saber y entender que la aseguradora es una empresa. Entonces, lo vuelvo a repetir porque es muy importante esto. Incluso, hasta uno dice por ahí, pero ¿por qué la aseguradora, si el asegurado no paga la póliza, no se hace cargo y el tercero termina dañado, un débil jurídico, termina imposibilitado sin cobrar nada? Y porque el asegurado no pagó la póliza. Y la aseguradora tiene un contrato con el asegurado, no con el tercero. Entonces, tan simple como eso. Es una empresa. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que cuando uno sale a lograr el acuerdo extrajudicial, no reclama todo eso. Ahora lo vamos a ver al final, que tengo el ejemplo de lo que sería un reclamo extrajudicial a una aseguradora. Para que ustedes observen, porque hemos notado mucho con Lucas que dentro de los grupos, y en ese momento también estuve, en el grupo de jóvenes abogados, lo que más se solicita son lo que serían las estructuras de los reclamos extrajudiciales. Entonces, es muy importante que, como le digo, como es el ABC, el inicio de todo abogado, es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cómo estamos con el tiempo, Ro? Vamos perfecto, así que vos seguí tranquilo. Bueno. Acá, uy, disculpen. A ver. Este ejemplo lo puso mi colega, que es fanático del fútbol. Sería indemnizar la lesión de Maradona en Barcelona en 1983. Bueno, tuvo una rotura creo que en el tobillo, una rotura bastante importante. ¿Y qué pasa? Llevó su tiempo esa lesión, pero de igual manera no fue una lesión permanente. De hecho, el Diego volvió y salió campeón. Así que por eso hizo esa pregunta, hace alusión a eso. ¿Es indemnizable según el párrafo visto anteriormente? Bueno, vamos a la estructura del reclamo y nos vamos a detener en partes por ejemplo, en la prueba nos vamos a detener y les voy a decir cada prueba y cómo conseguir determinada prueba. Hay algunas que obviamente es lógico cómo se puede llegar a conseguir, pero otras no. Entonces nos vamos a ir deteniendo. Bueno, el encabezado al señor representante legal de Colegio Seguro S.A. Acá estamos haciendo un reclamo extrajudicial al Colegio de Abogados. No sabría bien por qué, pero bueno, se nos ocurrió en el momento. Siniestro número. ¿Qué pasa con el número siniestro? ¿De dónde lo sacan el número siniestro? El número de siniestro es el número que figura en la aseguradora de la persona que colisionó con ustedes, del asegurado. Cuando él hace la denuncia del siniestro, aparece el número de siniestro. Entonces ustedes, con los datos que tienen de la aseguradora de él, van a llamar o van a ir personalmente y díganle, mire, tal y tal persona, fulanito, come fulanito, ¿es cliente suyo? Sí. El número de matrícula del auto, este. Bueno, ¿denunció el siniestro? Sí. ¿Cuál es el número de siniestro? Este. Y eso es lo que van a poner. Porque una vez que entre el reclamo extrajudicial dentro de la aseguradora, se va a formar un tipo de expediente y se va a incorporar acá. Entonces, de ahí en más, ustedes se van a manejar a través de este número de siniestro. A través de este número, que es lo que para nosotros sería el número de expediente judicial. Bueno, es lo mismo, pero dentro de una entidad administrativa, como es el asegurador. Vehículo asegurado. Este es el vehículo del colisionante, el que tuvo la culpa, supongamos. Renault Kangoo, dominio tanto. El vehículo siniestrado, el vehículo de nuestro cliente. Forescore, dominio tanto. Siempre manéjense con los dominios, porque es la manera de identificar a los automotores. Víctima. ¿Quién fue la víctima? En este caso, Juan Pérez. El teléfono de contacto, bueno, acá ponemos un teléfono para contactarnos, en el caso porque, como les digo, lo que va a pasar es que
vamos a empezar a tener, una vez que este reclamo entre al sistema de la aseguradora, vamos a empezar a tener un intercambio de mensajes con un productor de seguro, un abogado o un estudio jurídico que se encarga de llevar todo este caso, sobre todo si hay lesiones, un estudio jurídico de tener, si no hasta el mismo productor. Yo he tratado con productores incluso de seguro, porque tienen mucha idea justamente en esta parte, en lo mínimo que requiere un acuerdo jurídico de esta parte. Entonces, vamos a tener todo el tiempo contacto con esa persona y un tire de afloje constante. Día a día. Yo les puedo dar un consejo: sean pesados. Hay que ser pesados, siempre hablando bien, con criterio, con responsabilidad, pero hay que llamar e insistir, 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 porque obviamente tenemos una prescripción atrás y tenemos a la vez una entidad que no le interesa pagar, o le interesa pagar lo menos posible, porque obviamente es un negocio. Entonces la idea es insistir, insistir, insistir. Bueno, acá se presentan, en este caso soy yo, Cristian Parodi, abogado inscrito en la matrícula 9289, en representación de mi cliente, constituido domicilio legal en mi estudio jurídico, en mi oficina, al señor jefe de siniestro de Colegio Seguro S.A., en este caso. Me presento respetuosamente y expreso. La estructura del reclamo, el objeto, ¿qué es lo que busco? Que vengo por el presente a iniciar formal reclamo extrajudicial por el hecho producido. Por eso es muy importante el tema de tener bien en claro dónde fue el hecho, cuándo fue, a qué hora fue, el día tanto, en la calle tanto, del año tanto, teniendo como fin arribar de común acuerdo a una conciliación transaccional. Por eso les digo que acá lo que buscamos no es ir al hueso, así hablando mal y pronto, sino es arreglar. Es tratar de arreglar. Por lo cual, solicito se acepte las condiciones del presente ofrecimiento a fin de arribar a un acuerdo, por la suma y condiciones que a continuación se exponen. Acá es la estructura del reclamo extrajudicial. Una estructura básica que está bien hecha, está bien ordenada, así que no deberían tener ningún tipo de problema. Los hechos, ¿qué es lo que tienen que hacer? A ver, no es una demanda. De igual manera, tampoco hay que hacer un relato defectuoso, ni muy corto, ni incompleto, sino que hay que hacer un relato sucinto del hecho, pero contundente, o sea, que tenga lo que tenga que tener. Que diga el lugar, la mecánica del accidente, la hora, la fecha, si intervino la policía, si intervino el servicio coordinado de emergencias, en el caso de lesiones sobre todo. ¿Por qué? Porque el servicio coordinado de emergencias va a llegar al lugar del hecho, va a encontrar a la víctima y en ese momento le va a hacer, la va de alguna manera a revisar y va a extender un certificado en el momento posterior al hecho. Y es muy importante porque hay lesiones o hay que se dan en ese momento y después con el tiempo se van borrando. Y bueno, y hay veces que a la aseguradora podemos intentar reclamarle, ya sea con éxito o no, pero de igual manera, si los gastos están hechos, es bueno ponerlo, siempre. Entonces es muy importante tener una constancia de lo que serían las lesiones, y qué mejor que el servicio coordinado de emergencia que llega momentos posterior al hecho. Los daños reclamados, y bueno, ¿qué vamos a reclamar? Perdón, les quiero explicar algo más de los hechos. En los hechos es muy importante, a ver, siempre dan un relato de cómo fue, dónde fue. Es muy importante que hagan una alusión a, por ejemplo, tengo de testigo, o había gente observando en la esquina, o había, no sé, justamente unos señores pasando por ahí en ese momento, para dar a entender que hay testigos, aunque no los haya. Aunque no los haya, es muy importante hacerle entender, pasó el momento y justo estaba pasando un grupo de personas que se dirigía a tal lugar. Obviamente yo no sé si esto se lo va a creer o no la aseguradora, pero bueno, nunca está de más amedrentar un poco o tratar de hacerlo, haciendo constar que pueden haber testigos o podrían haber testigos, que por lo general lo hay, porque al ser en la vía pública lo hay. Aparte hay muchos lugares donde hay cámaras,
Si llamás a la policía y está el croquis hecho del accidente, no requiere mayor complejidad en ese sentido. Así que, bueno, hay que tener en cuenta eso. Los daños reclamados, ¿qué es lo que vas a reclamar primero? Bueno, obviamente, daños materiales a través de los 3 presupuestos que yo les digo. Yo generalmente, cuando va un cliente, le digo, mire, señor, ¿usted qué auto tiene? Un Volkswagen. Bueno, vaya a Gonstein, vaya a cualquiera de las agencias oficiales para ver cuánto sale. Y después vaya a un mecánico de su confianza, vaya a otro mecánico y entre los 3 vemos cuál solicitamos, cuál presentamos dentro del reclamo. Vamos a presentar el que más dinero requiere porque, para tratar de empezar este tiro de afloje, justamente. Daños a la salud, que es lo que se pide por lo generalmente, el típico latigazo cervical, un clásico. Que el latigazo cervical no le dan mucha importancia dentro del reclamo, pero igual lo ponen. El daño a la moral, que es dificilísimo, pero muy difícil tratar de cuantificar en dinero lo que es el daño moral. Es difícil para los jueces, más, imagínense, para un mortal como ellos nos ven a nosotros, que es verdad que lo somos, porque es difícil para ellos, más para nosotros aún. Entonces es muy complicado lo que sería el daño moral o cuantificarlo en dinero. Los daños a la salud física, hay una, porque se me preguntan, ¿y cómo sacamos los daños a la salud física? ¿Cómo los cuantificamos? Hay una fórmula, las fórmulas Mende y la fórmula Woto, que creo que también se utiliza dentro del ámbito laboral, a través de lo que bueno, los puntos de incapacidad que lo maneja la ley de riesgo de trabajo, y en el caso de los civilistas, de lo que hacemos civil, es muy importante que si el sujeto, nuestro cliente, tiene una lesión, mandarlo al médico. Por ejemplo, si tiene una lesión ósea, mandarlo al médico, y el mismo médico, porque él es el que sabe, nosotros no sabemos de medicina, le dé el punto de incapacidad. Y a través de ese punto de incapacidad, nosotros, por internet, vamos a googlear fórmula Méndez, Woto, van a salir, y ahí la fórmula sola te va a decir lo que ganaba el sujeto, los años que tenía y el punto de incapacidad. A ver, podemos descubrir el punto de incapacidad nosotros y puedes ponerle, pero yo no lo pondría porque uno no es médico, es lógico. Hay que mandarle a un médico. Si tiene un problema, por ejemplo, un latigazo cervical de verdad, un problema en la cervical, es importante que vaya al médico, al traumatólogo, y le diga realmente si ese problema cervical le puede llegar a tener algún tipo de problema o tiene una cierta incapacidad que va a hacer que el sujeto sea menos productivo en su labor diaria. Entonces, bueno, ahí se le agrega el punto de capacidad y a través de esa fórmula ustedes van a exigir los daños patrimoniales. El daño moral no tiene precio. ¿Por qué? A ver, vamos a dar un ejemplo, la muerte. La muerte no tiene precio. La distinta jurisprudencia por ahí tiene en cuenta lo que es, por analogía, la ley de riesgo de trabajo, qué sé yo, en su momento, yo me acuerdo los topes máximos de la aseguradora. Yo me acuerdo cuando estudié Derecho de Seguros, el tope máximo era 1 millón a la vida. Hoy creo que está en 3, 4, va a depender obviamente nuestro país todo el tiempo. Sabemos que es una constante inflación. Entonces, es un tema ese del daño moral. A ver, 3 millones hoy son 2 autos y hasta ahí nomás. Y hasta ahí nomás. Entonces, ¿realmente sale una vida eso? Y no. Entonces, es muy complicado tratar de verificar y sacar una cuantía de cuánto realmente es el daño moral. Pero para los efectos del reclamo extrajudicial, no lo vamos a tener muy en cuenta porque acá queremos arreglar. Y así la cuestión es, a ver, más complicada, y lo más seguro es que terminemos en el juicio. Es lo más seguro, y es lamentable, pero es eso. ¿Qué documentación tienen que adjuntar? Más o menos lo que le estaba hablando.
que es la copia de lo que sería el expediente en el juzgado de tránsito. Si ustedes tienen, si hay lesiones y está el expediente por lesiones en alguna UFI, unidad fiscal, ustedes lo que van a tener que hacer es ir con su cliente, que su cliente les haga un ratifica y autorizarlos para que ustedes puedan pedir o solicitar ese expediente a los efectos de iniciar un reclamo extrajudicial. Las fotos, también los presupuestos son muy importantes porque obviamente para poder ustedes reclamar el daño material van a tener los presupuestos porque si no, no van a tener un monto el cual la aseguradora les puede brindar. Testigos, en el tema del reclamo extrajudicial no son necesarios, pero vayan teniéndolo porque no van a llamar no va a haber prueba de testigo, van a utilizarlos recién o va a tomar relevancia esa prueba en lo que sería el juicio, pero igual tienen que tenerlo en cuenta. El tema del certificado médico, los certificados médicos que acrediten la lesión, si hay algún tipo de lesión psicológica, a nivel psicológico, se puede llegar a producir, insomnio, todas esas cuestiones post-accidente, como cuando hay aquellos abogados que está bien, que dice que bueno, hay un flash, que la víctima tiene un flashback del momento del hecho. A mí me pasó una vez que choqué y cada vez que yo doblaba a la izquierda sentía el freno del otro auto a mi derecha y eso me dañaba psicológicamente el día a día. De hecho, permitía, o no permitía, mejor dicho, que yo pudiera manejar con tranquilidad. Todo eso rellena. Ahora, en el reclamo extrajudicial, sinceramente, esto no, a ver, yo le digo por la práctica, no le van a dar mucha relevancia y el tema de lo que más se van a abocar es el tema de físico, siempre y cuando no hablemos de algo muy gravoso, y el tema de lo que sería todo lo que es patrimonial o del vehículo. Muy importante que al final hagan una fórmula de reserva. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que esto es extrajudicial, es administrativo. Entonces ustedes después, más allá de lo que soliciten en el monto del reclamo extrajudicial, más allá de lo que soliciten, en el juicio ustedes van a solicitar muchísimo más. Por ejemplo, si a ustedes el auto, ustedes tuvieron el colisionante, tuvieron un accidente de tal magnitud que el auto quedó inutilizado o está en el taller y ustedes no pudieron de alguna manera en ese tiempo, su cliente no pudo dirigirse a sus obligaciones habituales, por ejemplo, a trabajar, a estudiar, todo eso se pone. Todo eso, ¿por qué? A ver, todos los gastos que hemos tenido de remis, de taxi, ¿por qué? Porque al producirse el hecho, las consecuencias que acarreó ese hecho, que justamente yo no tenga que restringir mi vida normal y tenga que empezar a gastar dinero que no tengo por qué gastarlo. Entonces, es necesario ponerlo. Lo de tránsito, me acuerdo que había visto un reclamo en el cual un reclamo no, era una demanda por daño y perjuicio por accidente de tránsito, en el cual se le pedía al juez que oficiara a un servicio de remis. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se solicitaba lo que se había gastado de remis. Entonces, oficiar a esta empresa de remis para realmente verificar y que ratifique que lo que estaba puesto en la demanda era lo que realmente se había gastado, cuánto salía la hora en un remis. Entonces todo eso suma para justamente enriquecer. Obviamente va a ser mucho mayor el monto en un reclamo, vuelvo a reiterar, soy reiterativo y hasta pesado con este tema, que en lo que sería ya una demanda ante la justicia ordinaria, por cuestiones lógicas. Tienen que tener en cuenta que ustedes al que le exigen es al victimario, al que los colisionó, al asegurado, y el que le exige a la aseguradora es el mismo asegurado.
Nosotros no tenemos una relación con la aseguradora. La relación la tiene el asegurado. Vamos a reclamar a la aseguradora porque el asegurado lo que hace es pagarle a esta aseguradora para que le preste un servicio. Entonces, en lo que sería extrajudicial, nosotros tratamos con la aseguradora, pero la aseguradora actúa a favor del asegurado, no de nosotros. Eso es muy importante. Por eso se da todo este tema, como le decía reiteradas veces, de cuando uno deja de pagar la prima de seguro, en el cual la aseguradora lo que va a decir es no voy a cubrir, va a rechazar directamente el reclamo y bueno, vamos a tener que ir contra el asegurado. Dentro del proceso judicial, como para dejarle un puntito, uno demanda al asegurado y el asegurado es el que se encarga de citar en garantía a la aseguradora, por más que nosotros en la demanda deberíamos poner tanto al asegurado como a la aseguradora, ir contra los dos, la realidad es que es un tercero en garantía, porque la aseguradora no tiene ningún tipo de relación con nosotros. Bueno, volviendo a la estructura del reclamo, al final va el petitorio. Perdón, acá, la fórmula de reserva, me había quedado acá. Esto es muy importante porque en el reclamo se exige menos. Entonces la fórmula de reserva nos va a nosotros posibilitar que cuando vayamos al ámbito judicial reclamemos más. O sea, que lo que reclamemos dentro del ámbito extrajudicial no nos ate ni nos condicione para el ámbito judicial. Al final, el petitorio, por lo expuesto solicito, acepte las condiciones de arreglo transaccional ofrecido por la presente a fin de evitar la correspondiente etapa judicial. Si en otro particular, saludo atentamente. Bueno, me imagino que ahora, con el tema de la pandemia, yo no he iniciado ningún tipo de reclamo extrajudicial, pero en su momento estaba la forma personal, que ante la oficina de siniestro de cada aseguradora, en el cual llevamos el reclamo, firmado por nuestro cliente, lo presentamos y nos van a hacer, si hay lesiones, nos van a hacer entrar a una oficina que se encarga justamente de accidentes cuando hay lesiones en alguna de las víctimas, y nosotros lo que vamos a hacer es entregar el reclamo y ahí va a entrar dentro del número de siniestro, ese que nombramos al principio, y va a empezar la etapa de negociación con la aseguradora. Otra forma de iniciar el reclamo es de forma digital, que en su momento esta modalidad estaba incluida en algunas aseguradoras. Hoy me imagino que debe ser primordial esta forma. A ver qué más le podría explicar. Muy importante el tema del punto de incapacidad, porque cuando ustedes hagan el tema de la fórmula Woto-Méndez, que es la que se utiliza para lo que sería el daño físico, de la cuantía del daño físico, es muy importante, y se lo vuelvo a repetir, el tema de que vaya un médico. No inventemos porque después tenemos responsabilidades. Seamos muy criteriosos en ese sentido, y más a una aseguradora que se la sabe toda. Entonces no empecemos a inventar. El tema de los presupuestos, cada vez que terminen un reclamo antes de presentarlo, importantísimo que lo lea su cliente. Parece una obviedad, pero no es así, porque después se queja y dice, pero eso yo no lo dije. Digo, mira, usted me relató los hechos de esta manera, yo puse así, ¿qué le parece? Es muy importante que verifique, porque el peor enemigo del abogado es el cliente, aunque parezca ridículo, pero es así. Así que, y el peor enemigo y el peor amigo también, porque obviamente cuando pagan nos llevamos bien, pero a la hora de reclamar deben tener cuidado, y sobre todo ustedes siempre lo que deben hacer es resguardar su responsabilidad y resguardar su ética sobre todo. Así que traten de no dibujar mucho, de inventar. Siempre tienen que basarse en lo que sería datos empíricos o datos verificables o verificados, como en el caso de la incapacidad, que un médico diga el punto de incapacidad y no ustedes. Ya estaría, Ros.
Bueno, mi nombre es María Laura Bronzini. Lo que sí no les pude hacer un PowerPoint tan prolijo como el doctor, que estuvo espectacular su presentación. La verdad que he estado muy acotada de tiempos. E incluso tengo un vencimiento que se me vence hoy, que después de esto tengo que subir a la MED. Bueno, yo quería hablarles sobre honorarios profesionales, sobre algunos temas de la regulación, un breve análisis de la ley 9131, la apelación, la ejecución y la prescripción de los honorarios. Bueno, respecto de la ley, la 9131, que deroga por completo la anterior, a la 3641, empezó en la aplicación temporal, es de aplicación inmediata para todos los honorarios profesionales que a su entrada en vigencia, a su promulgación, no hubieran tenido sentencia firme que los regule. Incluso a mí me pasó que yo ya tenía el auto para resolver sobre una apelación de honorarios que había hecho en sede civil, y en el caso de feria, bueno, la ley tiene fecha el 28 de noviembre del 2018, no alcanzaron a resolver los honorarios antes de su entrada en vigencia, y ya al año siguiente, cuando salió el auto, estaba totalmente desactualizado y tuvieron que volver a resolver conforme a la nueva ley, que por suerte me fijaban horarios mejores en esa oportunidad. Pero lo tuve que pedir, no... Como todo en este país, se pide, el que no llora no mama, se dice, por ahí. Bueno, el artículo 1 de esta ley viene a reafirmar el orden público, el carácter de orden público de los honorarios profesionales. Si bien la otra ley, la anterior, también lo establecía, después por normativas posteriores y criterios jurisprudenciales se mitigó esta cuestión de orden público, se lo dejó prácticamente sin efecto y se permitía que a través de contratos entre abogados, entre un profesional y particular, pudieran cambiar esta situación, y eso iba también mucho en desmedro nuestro. La ley viene a reafirmar este carácter de orden público, entre otros aspectos, para evitar competencias desleales, evitar el desprestigio de la profesión, o sea, que no se regale por ahí honorarios, y es parte del código de ética que nos llama a precisamente no tener conductas desleales para con el otro profesional, y poner en valor nuestra profesión. Si vamos regalando por ahí los honorarios, no estaríamos cumpliendo con ese mandato de la ley de ética. Bueno, la ley establece en su artículo 1, tercer párrafo, dice que serán nulos y sin valor alguno los acuerdos de los cuales resulten sumas inferiores a las que corresponden a esta ley, o estipulen quitas sobre ellos. Es decir, que esto es un piso lo que regula la ley, y de ahí para arriba podemos acordar con la parte más, pero nunca menos. No tanto nunca en realidad, porque tiene excepciones. Salvo, dice, causas que justifiquen la liberalidad o que el profesional esté retribuido por sumas periódicas. Es decir, establece dos casos, o en realidad un tercero que lo vamos a ver en un párrafo posterior. Establece tres casos, básicamente, en los que se puede, entre profesional y cliente, establecer un honorario menor al que establece la ley. El primer caso es causa que justifique la liberalidad, como podría ser la consideración que puede tener el letrado por la situación económica del cliente, porque también por la ley de ética estamos llamados a tener un poquito de conciencia social. Así que se podría establecer un honorario menor en el caso que uno atiende las circunstancias particulares, como ocurre mucho en temas de familia, que hay casos en los que los clientes apenas saben leer y escribir, tienen pocos recursos económicos, entonces bueno, ahí podemos, ante circunstancias especiales, decir, bueno, no, cobro, percibo un poquito menos de lo que establece la ley. O en el caso que también está previsto en este mismo artículo, cuando hay una relación de parentesco. Cuando hay una relación de parentesco, en realidad la ley lo presume gratuito, incluso a la prestación del servicio. Esto pasa cuando se representa al cónyuge, a un ascendiente o un descendiente. También yo creería que esto de poder pactar menos honorario
Cuando se trate de una amistad más íntima, cosas así, uno podría decir, bueno, a mi mejor amigo no, obviamente no le voy a arrancar la cabeza, le voy a comprar un poquito menos, bueno, eso se puede, no sería contrario a la ética que plantea al principio. También el otro caso es que el profesional reciba una retribución periódica, es decir, por ejemplo, pasa mucho con el tema de la procuración, cuando el procurador está contratado por un estudio jurídico y se le da una retribución mensual, se entiende, o sea, la ley presume, juris tantum, siempre admite prueba en contrario, en estas presunciones que establece este artículo, que todo trabajo que haga en virtud de ese lazo profesional con otros profesionales, o con particulares, como por ejemplo el abogado que trabaja para una empresa, todo queda comprendido en la misma prestación periódica, salvo que entre las partes se haya convenido otra cosa. Así que bueno, podríamos decir que el principio de orden público no es absoluto, por las razones expuestas. También establece que cuando no exista convenio, en el segundo párrafo dice, cuando no exista convenio entre las partes por el cual se establezcan honorarios de abogados y procuradores por sumas superiores que resulten de la aplicación, se aplicará lo que resulte de esta ley. Serán, claro, regulados conforme a la ley. También establece este artículo cosas bastante buenas para nosotros, bueno, que antes se daban por interpretación jurisprudencial, como lo es el carácter alimentario, obviamente, de nuestros honorarios, el estipendio o sueldo, podríamos decir que se da por el ejercicio de una profesión liberal. Esto ya en jurisprudencia estaba más que asentado, pero la ley lo viene a decir expresamente, que antes no surgía de una forma tan clara. Y con ello también viene dos cuestiones muy buenas para nosotros, que es el tope de embargabilidad o incluso inembargabilidad, ¿sí? Y el privilegio, porque lo pone la ley expresamente como un privilegio de cobro preferente de los honorarios regulados en juicio. Entonces, incluso, bueno, acá tenemos que se presume oneroso, ¿sí? Salvo los casos que ya he comentado, en principio siempre va a ser oneroso. Y bueno, respecto del tema embargos, establece el tope del 20%, pero no el 20% sobre cualquier suma que se nos regule. Establece también una inembargabilidad de nuestros honorarios profesionales cuando este fuera inferior a un jus. Es decir, que si a mí que pasa típico en proceso de paz cuando son de poca cuantía los procesos y se regula poco, bueno, si es menor un jus, que hoy creo que está alrededor de 23.000 pesos, el valor jus, menos de esa suma no nos pueden embargar, salvo, también otra excepción, que sean por cuestiones alimentarias, es decir, cuando el abogado debe alimentos, ahí sí se puede embargar, amén de que no alcance ese tope del jus. En el caso de que sea mayor a un jus, lo que se va a poder, ese 20% de embargabilidad va a ser sobre eso que exceda del valor jus. Después, respecto del privilegio de cobro preferente, tenemos tanto, lo dice expresamente en el artículo 1, séptimo párrafo, y también lo vuelve a repetir al este privilegio y preferencia de cobro, o sea, de cobrar antes que el cliente, o antes que la parte vencedora, si somos los patrocinantes del vencedor. El artículo 30, que es la garantía de pago. Dice que los jueces no podrán dar por terminado ningún expediente, ni ordenar levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier otra interdicción, ni hará la entrega de fondos o valores depositados, mientras no resulte de autos haber sido cancelados. Bueno, establece varios incisos, pero el que nos interesa, el más importante, es el inciso B, que dice los honorarios y gastos de los profesionales de la parte vencedora en las costas, cuando se trate de medidas que interesen a dicha parte, y de todos los profesionales cuando esas medidas interesen a la vencida en costas. Bien. Esto puede ser suplido con las típicas conformidades que a veces se nos pide prestar, como lo son en los divorcios, para poder inscribir, previo a cualquier inscripción, se pide la
conformidad del profesional. Esto precisamente no se puede dar por finiquitado, no pueden continuar con esos pasos administrativos hasta tanto no exista carta de pago o por lo menos conformidad profesional, porque a veces uno puede decir, bueno, doy la conformidad, que inscriban y después ejerzo las vías que corresponden para ejecutarlos, que también se puede. Pero lo importante, bueno, volviendo al párrafo séptimo del artículo 1, lo establece al derecho al cobro de percibir percibir los honorarios como un privilegio y remite a los 2 artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla precisamente de esto de los privilegios y de la subrogación real, es decir, que yo, si soy abogada, a la parte vencedora le adjudicaron X cantidad de dinero o X bien, yo voy a tener incluso derecho de preferencia en el cobro sobre esos bienes que ganó a través del juicio. Bueno, y ese es en general lo que corresponde al análisis del artículo primero de esta ley. Después, en general, sigue más o menos el mismo criterio que tenía la ley anterior, establece la escala, nada más que esta vez para que no quede desactualizada en el tiempo, como pasaba con la anterior ley, lo establece el porcentaje conforme al valor JUS, dependiendo del valor JUS va a ser el porcentaje que se aplique para, esa es la regla general, y después en el resto del articulado tenemos las excepciones. Como forma de regulación tenemos que también tener en cuenta, cuando hay concurrencia de patrocinios, y la regulación en el doble carácter. Si nosotros nos presentamos con otros colegas en el mismo carácter de patrocinante, el artículo 3 establece que no porque haya más patrocinantes van a haber más honorarios, sino que lo que le correspondería, por ejemplo, a uno solo, si son varios, se dividirá entre todos, se prorrateará entre todos lo que corresponda conforme a la ley. Respecto de los honorarios de los mandatarios o procuradores, establece el artículo 31 que se fija para primera instancia la mitad de lo que le corresponde al patrocinante, es decir, que si al patrocinante le corresponde 10.000, al mandatario le va a corresponder 5.000. Y en segunda instancia es el 30% de lo que le corresponde al patrocinante. En cuanto a la regulación en el doble carácter, como les decía, esto surge del artículo 33, inciso 3 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, que establece que cuando un abogado actúe como representante de la parte, no es exigible el patrocinio letrado. Entonces, en ese caso, el abogado tendrá derecho a que se le regule tanto en el carácter de mandatario como en el de patrocinante. Pero para que esto ocurra, lo que tenemos que hacer es encabezar bien los escritos. Es decir, en vez de poner se presenta menganito con el patrocinio letrado de la doctora tanto, lo que tenemos que poner es se presenta la doctora tanto, o el doctor tanto, en nombre y representación de, o por, en realidad no en nombre y representación, sino por tal persona, conforme, bueno, podemos presentarnos ya sea con ratifica, esto funciona, ya sea que nos presentemos con ratifica, con poder apudacta, sirve igual. Aunque nos vayamos a presentar con ratifica, podemos pedir la regulación en el doble carácter. Es decir, que se va a sumar lo que le correspondería como patrocinante, tanto como mandatario. Un ejemplo sencillo es lo que pasa en Justicia de Paz. La ley establece que en Justicia de Paz corresponde el 20% del monto del litigio, es la regla genérica, obviamente que hay otras excepciones, dependiendo si es desalojo, tiene otras, se aplican otras reglas, pero la regla general de Justicia de Paz es el 20% del monto del litigio. Y si decíamos que al mandatario le corresponde el 50% del patrocinante, significa que vamos a tener un 10% más. Es decir, antes lo que pasa, esto viene a paliar también algo que pasaba antes, que era que un abogado buscaba que otro abogado le hiciera la segunda y le firmara para tener más honorarios, y después se repartían, le dabas un poquito de plata, no le dabas todo, pero para caranchar, digamos, más honorarios. Y eso generaba muchos conflictos después, porque básicamente le regulaban al otro, entonces después, ¿cómo le ibas a cobrar al otro? Y si no tenías que hacer sesiones de honorarios y cuestiones por el estilo. Entonces, para acabar con
con esos inconvenientes que surgían de andar pidiendo prestado firmas, directamente se estableció, y aparte que es lo que se hace, si vamos a trabajar en el mismo carácter de mandatario y patrocinante, me parece lo más justo que se nos regule por ambas actuaciones. Entonces, en el ejemplo dado, en vez de tener el 20%, te tienen que regular el 30%, que es un artículo que en los juzgados no tienen muy en claro. Entonces pasa que en la mayoría de las regulaciones, especialmente en justicia de paz, pasan por alto ese artículo. Entonces yo les aconsejo estar atentos, porque si se presentan de esa forma pueden pedir que les regulen un poco más. Bueno, también tenemos que hablar sobre los montos sobre los cuales se regulan los honorarios profesionales. Tenemos el artículo 2 y el artículo 4. El artículo 2, como dijimos, es la regla general que establece el porcentaje según la cantidad de juz que implique el monto del proceso, ¿sí? La cuantía, siempre queda cuantía. Esa es, digamos, la regla general. Después tenemos la excepción, que es el artículo 10, que es cuando no puede ser cuantificable en dinero. Los honorarios serán regulados a criterio del juez conforme a la labor profesional desarrollada en el expediente. Pero en general la mayoría es cuantificable. La base de la regulación, tenemos el artículo 4, que establece que los honorarios se regulan no solamente por el capital, sino por sus accesorios. Es decir, también tenemos derecho a percibir una regulación complementaria cuando, por ejemplo, los intereses, que son accesorios, queden estos fijados. O sea, uno puede hacer un juicio, van a decir, bueno, sí, esta persona lo gana, el capital es de tanto, y sabemos que tenemos ya regulación en sentencia por esa suma líquida. Y luego, cuando ya hacemos la ejecución y después la liquidación, o podemos en realidad, cuando ejecutamos la sentencia, liquidar primero, bueno, eso es opción de cada uno, vamos a poder exigir, cuando esa liquidación esté aprobada, una regulación complementaria, es decir, que se nos regule sobre el mismo porcentaje, sobre el monto resultante de los intereses. Es decir, que si tenemos 10.000 de capital y 5.000 de intereses, vamos a tener tanto en relación a los 10.000 como en relación a los 5.000 honorarios a regular, a percibir. Lo que sí, no hay que confundir, que a veces también me pasa mucho, más que nada en los tribunales de familia, que confunden el honorario complementario con los intereses de los honorarios. Los honorarios devengan intereses desde el momento de la regulación que los establece. Incluso, desde antes de esta ley, se consideraba que no importa si está firme o no, los intereses corren a partir desde el momento de la regulación, y la firmeza o no de la resolución va a ser a su ejecutabilidad, pero no a los intereses. Lo interesante de este mismo artículo 4, que en su primer inciso, en la parte final, establece que los honorarios profesionales devengan intereses compensatorios desde su regulación. Entonces viene a reafirmar este principio que se estaba dando jurisprudencialmente a raíz de una interpretación que se daba del decreto reglamentario de la ley anterior. Ahora lo fija expresamente, es decir que si esa regulación, se nos regulan en sentencia, esa sentencia se apela, nuestros honorarios igual van a tener intereses desde esa fecha, salvo que ahora se está estilando que en la apelación, si le dan la razón al otro, modifican, incluso antes no modificaban el honorario, la sentencia no modificaba el honorario de primera instancia. En primera instancia se resolvía un honorario, por la parte vencedora tal, por la parte vencida tanto, y si después había un cambio en alzada se hacía otra regulación, pero no modificaba la de primera instancia. Ahora se estila que sí, porque se considera que es más justo si le están dando la razón a la otra parte cuando cambia la sentencia, que también sea cambiado el honorario regulado del profesional. Por un lado, digo, bueno, parece en algunos casos justos y en otros en realidad no parece tan justos, no para la parte a la que le cambian los honorarios, obviamente. Pero lo bueno es que va a tener, ya sea cuál fuera el monto que establezcan alzada sobre esos honorarios, ese monto va a tener intereses desde la primera sentencia, la sentencia apelada. Bueno, volviendo a esto de que no hay que confundir los intereses de los honorarios con
los honorarios que se regulan sobre los intereses del capital, que es a veces algo que confunde mucho, como les decía, en los tribunales de familia. Es decir, que si a mí por el capital de condena me regularon X cantidad de dinero, esos honorarios desde esa regulación van a tener intereses y yo cuando ejecute lo voy a después liquidar y voy a tener mis intereses sobre eso. Y además, cuando ejecutemos la sentencia de ese capital de condena, cuando se liquide lo que le corresponde, los intereses que le corresponde al cliente, también voy a tener la posibilidad de pedir regulación de honorarios sobre esa suma que resulta de la liquidación. Y esa es la regulación complementaria y ese es el llamado el honorario complementario del artículo 4. También la ley establece, a diferencia de la anterior, establece la tasa de interés que ha de aplicarse a los honorarios. Cuando habla el artículo 4, inciso A, en su parte final, habla de la tasa que vengarán intereses a la tasa activa del Banco Nación. Esto en su momento, en algún transcurso del 2017, la tasa activa había quedado muy debajo y muy desactualizada para realmente, digamos, sopesar los efectos inflacionarios y la pérdida monetaria, bueno, obviamente por la inflación. Entonces, así como en los fallos laborales se sustituyó en un momento la tasa activa por la tasa libre, también teníamos en aquel entonces, y ahora si vemos que ese interés no es lo suficiente para, digamos, paliar estas situaciones que es ya una constante en nuestro país de inflación, por la cual vemos aminorado el poder adquisitivo de nuestros honorarios, se puede igual plantear la inconstitucionalidad, como se hacía antes, la inconstitucionalidad de los intereses que fijan las leyes, cuando realmente hay una diferencia importante entre el interés, que es lo que pasó en algún momento, creo que en el transcurso del 2016-2017, que los fallos laborales empezaron a admitir la tasa libre. Entonces, en base a esos mismos fallos, en las ejecuciones de honorarios que llevaba adelante, solía pedir la inconstitucionalidad de la tasa activa, o sea, de la tasa legal, digamos, en realidad, de la tasa pasiva, y pegar la aplicación de eso. Entonces, con ese mismo criterio podríamos ver en este artículo, en el caso de que la tasa activa quede desactualizada de alguna manera y haya otro interés que nos pueda beneficiar, lo podemos utilizar. Yo lo he pedido varias veces, por ejemplo, la actualización en base al UVA, porque la ley 9041 establece que los créditos de carácter alimentario se debían actualizar conforme esa tasa. Entonces, evidentemente, la tasa UVA era mucho más grande que la tasa activa en el 2018, o sea, en el transcurso entre el 2018 en adelante, desde la sanción de la ley hasta hoy por hoy. Entonces también en los procesos yo suelo pedir la actualización en UVA. Hasta ahora he tenido buena respuesta de los tribunales y me han concedido la utilización de esa tasa en base precisamente a la ley 9041, si no mal recuerdo. Bueno, como decía anteriormente, la falta de firmeza de la sentencia, la resolución, lo que va a postergar es la posibilidad de exigibilidad, o sea, la ejecutabilidad, pero no va a entorpecer el curso de los intereses. Vamos a hablar también, quería hablar, si no sé cómo estamos de tiempo, no sé si prefieren que hablemos de algunas formas especiales de regulación de honorarios, si es de su interés, por ejemplo, lo que pasa en el divorcio, o si por los tiempos adelantamos a lo que es la ejecución en sí misma de los honorarios. Doctora, si te parece, ¿querés que hablemos de ejecución? Y en todo caso, si van surgiendo preguntas de algún procedimiento específico, ¿te las hacemos después? Dale, perfecto, sí, así no nos detenemos mucho en este tema. Bueno, bueno, no hablé de la apelación, bueno, después en todo caso, si no hago una breve reseña de la apelación de los honorarios profesionales. Los honorarios profesionales tienen un método especificado en el Código Procesal Civil, que es el artículo 40.
nosotros tenemos aparte, lo que no tampoco comenté, de que surge la ley 9131, es que tenemos como beneficio de litigar sin gastos para ejecutar nuestros honorarios, lo establece específicamente la ley. También respecto de las apelaciones, no hay que tener miedo siempre que veamos o dudemos sobre la regulación que nos han hecho, tengamos la tranquilidad de que no genera costas la apelación de nuestros honorarios, así que siempre que tengan dudas, es mejor pedirla, ¿sí?, que perder honorarios si están mal regulados. El artículo 40 establece el modo de apelar, establece que tenemos que sí o sí alegar razones, por lo menos de forma muy somera, cuando presentamos el pedido de apelación, el título con el recurso de apelación, de lo contrario se nos los considera desierto. Después, no hay no expresamos agravios cuando está en cámara, simplemente se nos corre vista por 3 días a ambas partes, o sea, los abogados de ambas partes del proceso, para alegar razones. Si no alegamos razones, es facultativo en realidad del abogado, el vencido ese plazo, la Cámara resuelve igual. Pero bueno, siempre es mejor, obviamente, alegar razones para llevar a la convicción al juez por qué decimos de una forma más acabada que están mal regulados nuestros honorarios y por qué creemos que merecemos un honorario mayor. Bueno, ahora sí, yendo a lo que es, rápidamente a lo que es ejecución de honorarios, como habíamos dicho recién, el artículo 1, sexto párrafo, establece que la ejecución de los honorarios de los profesionales gozarán el beneficio de litigar sin gastos, es decir, que podemos iniciar válidamente el proceso de ejecución sin tener que pagar gabela alguna. Antes se nos exigía por algunos tribunales el pago previo de caja forense, o por lo menos previo a la sentencia. Ahora no es necesario, y si alguien le exige eso, hay que exponer que en realidad, por el artículo 1, inciso sexto, no tenemos la obligación de pagar previo la caja forense, sino que se tiene que seguir el proceso adelante, y en todo caso, ese aporte lo tendrá que hacer el demandado, y lo tenemos que incluir, nos tenemos que acordar de incluirlo en las liquidaciones, y hacer los aportes pertinentes. Porque en definitiva son aportes que ingresan a nosotros, que tanto nos quejamos, son los aportes en juicio, que después si no tenemos que salir a pagar los adicionales. Bueno, el procedimiento está específicamente reglado en el artículo 309 del Código Procesal Civil y Comercial, y tributario, siempre me olvido la parte de y tributario. Bueno, en el CPC lo vamos a reducir. Bueno, procede tanto contra el patrocinado como contra el condenado en costas. En realidad es una facultad del profesional si quiere demandar por los honorarios a uno o a otro. La diferencia está en que el cliente siempre será responsable por nuestros honorarios, independientemente de la condena en costas. En cambio, el condenado en costas, obviamente que solo será responsable cuando esté condenado en costas, o sea, cuando haya una resolución que así lo establezca, específicamente. Ahí deberemos ponderar nosotros que nos conviene. A veces el vencido en costas no es, digamos, no es muy solvente, y el cliente sí, bueno, ahí podremos elegir. Es una elección, no le podemos cobrar a los dos, es una elección, salvo que hayamos hecho pacto de honorarios en el que hayamos establecido una cláusula específica sin perjuicio de los honorarios regulados que se regulen judicialmente. En ese caso, ahí sí podríamos, además de cobrar, digamos, al cliente lo acordado, podríamos cobrarle también al condenado en costas lo que corresponda. Yo lo suelo hacer y lo aconsejo para los procesos de poca cuantía en justicia de paz, que a veces el monto regulado es muy bajo, entonces le cobro una parte al cliente y le pongo sin perjuicio de los honorarios regulados judicialmente para cobrarle una parte al condenado en costas. ¿Qué pasa si no tenemos un pacto de ese estilo y si elegimos cobrarle al cliente?
el cliente en el mismo expediente en el que nosotros le ejecutamos va a poder pedir la repetición al condenado en costas. Si no existe esa cláusula sin perjuicio de honorarios regulados judicialmente, si le cobramos al cliente, el cliente va a poder repetir este pago contra el condenado en costas, en el mismo expediente que nosotros le ejecutamos a él. Bueno, si hubiera una condena en costas que establece en realidad una porción, o sea, cuando ganamos en parte un litigio, también van a tener ahí una obligación que deberá pagar su cliente por la parte que perdió de reunión de horarios, y eso lo deberá pagar el cliente, y por la parte que ganó, vamos a tener regulados honorarios a nuestro favor al vencido en costas. Ahí le podemos demandar a los dos por la parte que a cada uno le corresponde, y lo podemos hacer en un mismo proceso. Lo establece específicamente el Código 309 que estábamos comentando, y además por aplicación de las normas generales de acumulación subjetiva. Bien. También tenemos la facultad de exigir o ejecutar nuestros honorarios cuando hacemos la ejecución de la sentencia en lo principal. En ese caso, tenemos que advertirlo en el mismo escrito donde hacemos la ejecución de la sentencia, que pretendemos también ejecutar junto con los honorarios nuestros regulados judicialmente. Entonces se hace también todo en un mismo proceso. Los plazos son los mismos, así que no hay mayores inconvenientes. Con el CPC viejo se establecían plazos diferenciados en la ejecutabilidad de la sentencia y la ejecutabilidad de los honorarios, entonces eso era un poco más difícil. Ahora la ley establece plazos similares, o sea, no plazos similares, en realidad el mismo plazo. Es decir, ¿cómo es el procedimiento? Hacemos la ejecución, si ejecutamos solo nuestros honorarios, son sumas líquidas lo que establece las sentencias, independientemente de que haya pasado el tiempo y se hayan devengado intereses, ya tenemos una suma líquida fijada que podemos ejecutar. Es a opción nuestra si queremos hacer la liquidación antes o después, o sea, podemos presentar el proceso con la liquidación, previo se deberá resolver sobre la liquidación y después sobre el otro, así que yo lo que aconsejo, lo más rápido y lo más conveniente, en realidad es ir a ejecutar la suma líquida expresada en la resolución, o sea, en sentencia o auto que fijó nuestros honorarios profesionales, y después hacer la liquidación, después de que percibimos esta suma líquida, la hacemos después a la liquidación que corresponda a los intereses correspondientes, ¿no? Entonces, presentado el proceso, el juez debe dictar por auto que se siga adelante la ejecución, se le notifica a la otra parte, al ejecutado, va a depender si ha sido cliente nuestro o si es el condenado en costas, a dónde le vamos a notificar. Si es el condenado en costas, es decir, digamos, la parte contraria a la que representamos en el proceso, es mucho más sencillo, porque la ley establece que le vamos a notificar a domicilio electrónico, o sea, la matrícula del profesional que lo representó. Si no, si se trata de nuestro propio cliente, la notificación la vamos a tener que cursar a domicilio real. Y va en estos tiempos un poquito más complicado. Si fuera un domicilio complicado de notificar, que estuviera en otro domicilio, porque también, bueno, el tema de la competencia, que me lo salteé, perdón, la competencia está dada en realidad en el mismo proceso, en el juez del mismo proceso, me enredé. En el mismo juez que intervino en la causa principal de la cual surgen nuestros honorarios, salvo en lo que respecta a procesos en la Corte Suprema de Justicia, en instancia única, los honorarios que se nos regulen, nosotros podemos ejecutarlos, en ese solo caso, en el juez, o sea, la justicia ordinaria, del domicilio que nos corresponda. Juez de pago civil, según la cuantía, será. Bueno, volviendo al tema de la notificación, hoy por el tema del COVID, dependiendo a dónde debemos notificar, si es a domicilio real, yo aconsejo
aunque sea un poquito más caro, no pedir notificación postal por el artículo 71. Es más rápida y más eficiente. Me pasó en un caso que tenía que notificar a Maipú la ejecución de mis honorarios, y resulta que cuando empezaron a surgir mayor cantidad de casos, por este famoso caso 98, en Maipú, tenemos el problema de que en realidad oficiales de justicia no tienen, porque es mayor de 60 años, así que está exceptuado, así que no manden oficio o mandamiento al juzgado de paz de Maipú, porque no van a hacer el mandamiento hasta que no pase el COVID. Si lo hacen tipo cédula, que en realidad esto corresponde que sea por mandamiento, es decir, un oficio, pero en algunos, por esta situación uno podría pedir, no, bueno, que salga por cédula como una simple notificación, especialmente si no vamos a ir a señalar bienes a embargo, eso generalmente no lo hacemos. Pero siempre es mucho más rápido. Bueno, con esta situación del caso 98, en un momento ni siquiera estaba saliendo la notificación por cédula por la magnificación de estos casos que hubo al principio. Entonces, para resolver la situación, lo hice por carta documento y la verdad que fue rapidísimo. En 24 horas lo tuve notificado. Así que para cualquier cosa se puede hacer por carta documento. Si después quieren, le puedo pasar el material que había armado, en realidad es un machete para mí que había armado para dar esto, y le puedo pasar modelo de notificación por carta documento, porque la verdad que, aunque como le digo, sea un poquito más cara, es mucho más efectiva que las notificaciones por medio de los juzgados. La están dando más que nunca a ese tipo de notificaciones por precisamente las complicaciones propias que se da por el tema de la pandemia. Bueno, volviendo a cómo es el procedimiento, una vez que sale el auto, lo vamos a notificar, tiene el plazo de 3 días para poner excepciones. ¿Qué excepciones tiene para articular? Son las taxativamente previstas por el artículo 310, que establece las siguientes excepciones: falsedad de la sentencia o auto regulatorio, falta de legitimación sustancial pasiva, prescripción, pago, compensación de crédito en dinero, pero para el tema de la compensación se tiene que tratar de crédito líquido, vencido y exigible, ¿sí? Y tiene que constar en título con fuerza ejecutiva. Si no es así, no se puede oponer la compensación. Quita, espera, renuncia. Bueno, eso es como en la mayoría. Lo bueno es que establece en el inciso quinto que la prueba de las excepciones debe surgir del mismo proceso donde se vengaron los honorarios y se practicó la regulación, y además tiene que, por la remisión del mismo artículo, ya les digo, que se me perdió, el 302, si no me equivoco, no, el 302 es el del plazo de 3 días para contestar. Sí, es el mismo 302, y el 310, bueno, establece que la prueba de forma excluyente a presentar tiene que ser documental o instrumental. No me pueden prevenir con tratar de presentar testigos, ni pericias, ni nada por el estilo. La prueba sí o sí tiene que ser documental y tiene que surgir del mismo proceso, si no, establece taxativamente que de presentar una prueba distinta, el juez debe resolver y rechazarla in limine. Bueno, vencido el plazo sin oposición, o si se opuso y no presentó la documentación, el juez resolverá que se siga la ejecución adelante, ahí ya podemos pedir que percibir la suma si ya tuviéramos embargos trabados. A ver, el embargo se traba cuando ya sacamos la notificación, ya estamos pidiendo el embargo. Entonces muchas veces el embargo ya está trabado antes de que llegue la notificación, con suerte. Ahora está un poco más complicado. Así que una vez dictado el juez que sigue esto adelante, ya podemos pedir y firme esa resolución, por supuesto, ya podemos pedir la liberación de los fondos. En el caso de que hagan lugar a las excepciones planteadas, o para el demandado, si se las rechazan, es apelable de forma abreviada con efecto suspensivo. Para el caso que hablaba recién del rechazo porque, por ejemplo, no presentó
la prueba correspondiente, ese rechazo es inapelable. Respecto de la prescripción liberatoria, obviamente, de los honorarios profesionales, no vamos a hablar del Código Viejo porque ya no tiene sentido, porque ya han pasado más de 5 años, o sea, han pasado, ahora se cumplieron los 5 años desde la sanción del nuevo Código, así que es imposible que se aplique ninguna prescripción dada por el Código anterior. Tenemos en el Código Nuevo, así como en el anterior también lo hacía, distingue 2 situaciones para el cómputo de plazo de prescripción, que si los honorarios están regulados, o si los honorarios no están regulados judicialmente. Obviamente este artículo solamente habla de honorarios regulados judicialmente. Igual algunos autores dice que también se podría hacer extensivo a honorarios devengados, por ejemplo, en sede administrativa, dado que tenemos la facultad, por la ley de aranceles, de pedirle a un juez que estime cualquier labor profesional, sea extrajudicial desempeñada, que estime cuánto valdría esa labor. Entonces, en base a eso, algunos autores estiman que para el caso de honorarios no regulados también es de aplicación este artículo, por más que este artículo específicamente prevé honorarios devengados en juicio. Para el caso de los honorarios no regulados, se estima que se puede pedir, obviamente, la regulación, el plazo de prescripción para pedir la regulación, es desde que queda firme la resolución que pone fin al proceso. Siempre y cuando, claro, sí, siempre y cuando nosotros hayamos llegado a ese fin. Si nuestra actuación profesional terminó antes, la ley establece, dice, desde que el actor tiene conocimiento de esa circunstancia. Pero ¿qué dice la doctrina? Porque esto habla de honorarios profesionales en general, regulados en juicio, o sea que también abarca los honorarios de los peritos. Para un perito, sí, es lógico que debe tener conocimiento con su actuación de asesor, o sea, el perito hace la pericia y ya está, hace esa su actuación. Entonces es desde que los notifican, por más que cesó antes su actuación, empieza a correr ese plazo desde que fue notificado. Pero en el caso de los abogados es muy distinto, porque nosotros tenemos la carga legal de seguir el proceso, o sea, de ver, de revisar el proceso. Entonces, en el caso de que el cliente renunciara a nuestro, o sea, primero, que si nosotros renunciamos, bueno, obviamente ya tenemos conocimiento y desde el momento que nosotros renunciamos empieza a correr ese plazo de 5 años para pedir la regulación, que ahora la ley nueva también establece la posibilidad de pedir regulaciones de forma anticipada, por lo que se actúa ya en el proceso, amén de que el proceso siga, continúe y no tenga sentencia, ¿sí? Pero para el caso en el que nos renunció la parte, como nosotros tenemos la obligación de estar atentos al avance del proceso, la doctrina entiende que en realidad eso no empieza a correr desde que nos notifican la renuncia del cliente a nosotros, sino desde que el cliente hace la renuncia. De todas maneras, hoy por hoy, con el tema del COVID y la falta de posibilidad de andar siguiéndole la pista a los expedientes, hay que ver en cada caso en particular el tema del conocimiento efectivo en las circunstancias que se dio para ver si prescribe o no prescribe. Pero eso es lo que sostiene la doctrina, que el plazo a nosotros nos va a correr desde el mismo cese de la actuación. Bien. Salvo, esto es criterio personal, eso es lo que entiende la doctrina, yo entiendo que también en el caso, es discutible por eso, y bueno, siempre la prescripción, si no te lo pone la otra parte, no va a tener mucha eficacia, pero si nosotros renunciamos, nosotros le avisamos de la renuncia a la otra parte, me parece que igual tendría que correr el plazo desde que nos notifican la sentencia, por ejemplo, la terminación del proceso. Pero bueno, eso es discutible y quedará a criterio del juez en el caso de presentarse la situación. El plazo de prescripción, como no establece la ley uno en particular, es de 5 años, tanto para el pedido de regulación como para la ejecución en sí misma. Cuando ya tenemos honorarios regulados, el plazo de prescripción para ejecutarlos es desde
vence el plazo desde el que la resolución, empieza a correr, digamos, el plazo desde que la resolución queda firme, la que fija nuestros honorarios, por supuesto, ya sea un auto, una sentencia en donde se fije el honorario, empieza a correr de ahí, no hay más, o sea, ahí no hay mucho más que discutir, desde que queda firme. Perdón, me equivoqué. Retrotraigo. En realidad, desde que depende de la sentencia. Hay sentencias que fijan plazos para cumplirlas. Como hablaba recién el doctor de los accidentes de tránsito, generalmente en las sentencias, accidente de tránsito, fija una cantidad de días para que el demandado, perdidoso, cumpla con las obligaciones derivadas de la sentencia, no solamente con lo principal, sino también con lo accesorio, que son nuestros honorarios. Entonces, en realidad, ahí sería desde que transcurre ese plazo, que es lo lógico, porque si yo para ejecutar tengo que esperar que transcurra ese plazo, es lógico que desde ese plazo empiece a transcurrir también el plazo de prescripción para poderlo ejecutar. Si no tuviese ese plazo, ahí sí desde que queda firme la sentencia. Así que bueno, obviamente que si se nos vence el plazo para pedir la regulación, lógicamente también se nos va a vencer automáticamente el plazo para ejecutarlos.